Muy buenos días y bienvenidos todos a esta jornada del día de hoy de geopolítica. Comenzamos nuestra labor habitual a esta hora, de lunes a viernes, por todas las plataformas de N Televisión, incluyendo ntelevisión.com, para los que nos sirven por internet. También simultáneo la Nación Dominicana.tv, el audio en tiempo real en Samantha Radio Online, que se repite a las 4 de la tarde. Y repetimos nuestro contenido por las redes sociales. Este lunes, comienzo de la semana laboral en la República Dominicana, que va a ser una semana, ¿cuántos días? 4 días laborales. Entonces, recordamos que el viernes es el día de Nuestra Señora de la Alta Gracia. Lunes 17 del mes de enero, han pasado 17 días de este mes y año. La mitad del mes de enero ya se fue. Esto es rápido. Pues bien, entonces, tenemos este día varias. A esta hora, cielo medio nublado, 22 grados de temperatura, estaría llegando a 29 grados en el curso del día, según las previsiones del informe del tiempo. El día de hoy, en un ratito, vamos a conversar con el licenciado Peregrín Castillo, dirigente importante del partido Fuerza Nacional Progresista, fundada y liderada por esa gran figura de la política, del derecho, el doctor Marino Vinicio Castillo. El doctor Marino Vinicio Castillo, que estará cumpliendo dentro de poco 91 años, y está como un roble, de esos robles que rompen hacha. Roble duro. Como ese árbol endémico de la región sureña, el Guayacán, que no hay hacha que le entre. Un saludo al doctor Castillo y que siga en salud. Bien, el presidente de la República, el presidente Luis Abinader, ya está en España. Ya está en España. Me está mandando por aquí Néstor algunas fotos, algunas imágenes del presidente. Está en una con el embajador Juan Bolívar Díaz. Y ahí hay parte del personal de Cancillería española en la recepción. El presidente va a estará en España hasta el 21 de este mes. Va a participar, va a estar, no sé de cuándo que va a estar. El presidente durará en España. El presidente durará en España, ¿cuántos días? Hasta el 21, hasta el viernes. Va a participar en varias actividades de la Feria Turística Internacional FITUR, que tiene a la República Dominicana como socio invitado. Durante esos 7 días, asume el Poder Ejecutivo la vicepresidenta Raquel Peña. No es presidenta interina. Déjese de estar los periodistas sin saber lo que están hablando. No es presidenta interina, es encargada del Poder Ejecutivo. No es lo mismo.
cargada del Poder Ejecutivo, por virtud de lo que establece la Constitución de la República. Cuando el presidente abandona el territorio nacional durante más de 48 horas. Y cuando el presidente va a estar fuera del país más de 72 horas, necesita la aprobación, la autorización del Congreso Nacional. Eso es rutinario, no hay que estar haciendo una sesión maratónica con discursos. No, hombre, eso es rutinario. Pero es lo que establece la Constitución. Y ahí asume la dirección del Poder Ejecutivo Raquel Peña y Rodríguez. Vi que algunos periódicos destacan que el presidente pagó una diferencia del boleto por Air Europa, la pagó con su tarjeta de crédito. Ajá, ¿con cuál iba a pagar? Con la mía. El presidente viajó en un vuelo comercial, entonces todos los trámites tiene que hacerlo con sus recursos. Porque hace unos días él mismo emitió un decreto prohibiendo que los viajes fueran cargados al presupuesto nacional. Determinada cantidad. Que son boletos económicos. El funcionario lo carga a los viáticos, a los gastos de representación normales que están establecidos. Entonces, en primera clase, lo prohibió la primera clase para todos los funcionarios, empezando por él. Entonces, la diferencia por el vuelo normal en tarifa económica y el vuelo primera clase, el asiento de primera clase, lo pagó él con sus recursos. Porque también podemos ser austeros, pero no ridículos. ¿Cómo va el presidente a viajar en clase económica? No. Entonces pagó la diferencia para ir en primera clase. Porque no es lo mismo viajar en primera clase de aquí a España que viajar en clase económica. No es lo mismo ni es igual. Yo que he viajado en los dos espacios, en clase económica de mi bolsillo y en primera clase a cargo de otro. Pero no es lo mismo. Bueno, iniciamos una semana con la misma situación del inicio del año escolar. ADP sigue plantada en su intransigencia. No hay otra definición. Y los maestros no acudieron la semana completa y tampoco van a acudir esta, porque ADP pospuso el inicio del año escolar presencial hasta el 31 de este mes. Ayer la Fundación Institucionalidad y Justicia, la FINJU, le recordó a la ADP que está violando el derecho constitucional a la enseñanza. La Constitución de la República establece que la enseñanza pública es gratuita y una obligación del Estado. No es
una concesión que hace el Estado, ningún gobierno, sino que es una obligación proveer la educación gratuita hasta preuniversitario. O sea, de los de los espacios, los grados que se han inventado los colegios para poder a los padres, eso de nido, pre qué sé yo qué, pre cuánto, hasta el bachillerato. En el caso de las escuelas públicas, del primero hasta el 16 grado, que ahora tiene 16 grados, antes eran 12. Bueno, siempre han sido 16. Cambiaron la nomenclatura ahora. Eso es gratuito. Pero ADP no tiene, entiende que no, por eso no. Eso no importa. Eso, la Constitución en ese aspecto es un pedazo de papel. Y lo pueden pisotear y hacer lo que le dé la gana. Fijo se recordó a ADP que hace un tiempo, no recuerdo, creo que fue en el 14 o el 15, o más para acá, que una corte en Barahona le emitió una sentencia obligándole a levantar una huelga que tenía esa provincia. O de lo contrario, tenía que pagar al Estado una cantidad de recursos, de dinero por cada día dejado de impartir docencia. No recordamos qué quedó eso. Pero se le recuerda a ADP que está violando el derecho constitucional a la enseñanza. Dime a ver, Leandro. Hey, Buen día. en la pausa. Todavía, pero es para allá. Ah, bueno. No, tengo un cruce ahí para entrar. Lo importante es que Saludo está ahí. al doctor Pelegrín. ¿Cómo están? ¿Cómo están ustedes? Bien, ¿Tú bien, estás? bien. Alegre de verte y Nelson, ¿cómo de estás? estar de Leandro? nuevo Bien. contigo. Un abrazo, Bien. Pelegrín, un abrazo. Muy bien, muy bien. ¿Y el viejo cómo está? El viejo está bien, ahí ya tú sabes, cuidándose. Estaba diciendo que el viejo es no es un roble, ¿no? Los robles son duros, pero es como un Guayacán del sur, Y que no hay hacha que le entre. no, él se está cuidando mucho. No, claro, claro. Y con mucha disciplina. No, claro. Se mantiene activo, leyendo, escribiendo. Y la ¿Cuánto que respuesta, tiene? Va a la finca. 90 años. Pelegrín, ¿cuánto que tiene el Sí. viejo ya? 90. Wow. yo le puse uno más, yo dije que era 91. No, 90. Qué Bueno. privilegio, compadre. Sí. Digo, el viejo tiene 84. Está como un Ajá. trompo todavía. Sí, es que también hay que tener presente eso, que ahora la esperanza de vida media de la población se ha disparado y en el mundo, y aquí ha crecido bastante. Creo que estamos en Lo que pasa es que Vincho aparenta ser mayor 70. por tanta presencia, por tanto tiempo en la vida pública. Sí. No, el viejo tiene en la vida pública desde el 61 para acá, ¿Te imaginas? propiamente. La vida entera mía. Y ha vivido en cada uno de los grandes momentos. Ahí es que estamos trabajando con la memoria de él. Pero Pero eso tiene que ser un topo cuando
de 18 tomos, porque eso tiene que ser así. No, hay muchas cosas importantes. No, pero hay una vida intensa en la política, una vida Sí, pública intensa, sí, muy muy, intensa. no ha habido. Mira, Sí. como Bueno, tenemos ya, una pausa, Sí. una pausa dentro de, a ver, en 3 minutos, para no hacer la pausa contigo, que hable 3 minutos y ya. Vamos a venir después de la pausa y hacemos el programa corrido, lo que resta. bueno, yo pensé que estábamos en pausa. Yo intervine No, por no, eso. no, estamos, pero hemos hablado un entremés interesante. Está bien. Vamos a la pausa, regresamos de inmediato con el licenciado Pelegrín Castillo, que es alto dirigente del partido Fuerza Nacional Progresista. Vamos a hablar de temas interesantes que siempre tiene Pelegrín y los Castillos. Siempre tienen temas interesantes. Venimos ahora. Bien, seguimos en geopolítica. Ya tenemos, bueno, ya estaba con nosotros 2 minutos antes de la pausa, pero con un entremés ahí medio informal. El licenciado Pelegrín Castillo, que es vicepresidente del partido Fuerza Nacional Progresista, FNP. Como dije en la introducción anterior, fundó el doctor Castillo y es su líder fundamental, el doctor Marino Vinicio Castillo. Pelegrín, la semana pasada, casi todas las organizaciones políticas del espectro partidario nacional acudió al Palacio Nacional a una reunión convocada por tercera vez por el presidente Luis Abinader para conocer a una de las organizaciones. Toda esta discusión que hay alrededor de lo que algunos llaman el problema haitiano, en lo que otros llaman la situación haitiana. Y volvieron a reiterar, una reiteración ya que viene desde años, el pedido a la comunidad internacional para que asuma su papel, contribuir, de acompañar a Haití a la solución de sus problemas y no dejarle esa carga a la República Dominicana. Y yo he pensado en voz alta, te lo dije ahorita, que me parece que de tanto martillar sobre lo mismo, ya como que una pérdida de tiempo, porque no ha habido una respuesta de la comunidad internacional. ¿Cuál es el enfoque que tiene los partidos políticos y que tienen la posición de ustedes es muy conocida, bien clara y bien, bien airada durante años? Mira, Nelson, la reunión del Palacio Nacional de la semana pasada, donde participaron representantes de 30 organizaciones, tiene un valor innegable, porque el gobierno dominicano, el presidente Abinader, y eso lo tengo que reconocer, ha sido el presidente que más ha insistido en que no hay solución dominicana al problema haitiano, en que no habrá solución dominicana al problema haitiano. No hay ni habrá. Y al mismo tiempo les reclama a la comunidad internacional con acciones ya de diplomacia internacional un compromiso serio. El gobierno dominicano, la Cancillería, ha estado enfrascada durante toda esta semana en gestiones frente a distintos gobiernos del hemisferio con ese tema, porque si no hay un cambio del esquema que ha prevalecido en los últimos 20, 25 años, el
el conflicto en la isla y en la región será algo inevitable. Y no va a ser cualquier conflicto, va a ser un conflicto de envergadura, de choque de poblaciones entre dominicanos y haitianos, y luego eso se va a internacionalizar. Nosotros tenemos años advirtiendo, ahora la gente lo ve más claro. ¿Por qué? Porque partimos de un análisis geopolítico. Tu programa se llama Geopolítica. Bueno, el dato geopolítico que ningún gobierno, ningún político, ningún partido responsable puede obviar es que Haití es un estado colapsado, un estado fallido, un estado, como dijo el presidente Abinader, inviable hoy. Y frente a ese hecho que afecta a una nación emblemática, porque al mismo tiempo Haití es una nación emblemática, Claro. hay varias posturas posibles. La postura que ha prevalecido en los últimos 20, 30 años es que la República Dominicana se ha ido convirtiendo en una especie de estado pivote, de zona de amortiguamiento, de buffering, de válvula de escape, para decirlo en un lenguaje de mecánica, de válvula de escape a los problemas de Haití. Entonces, con ese esquema han ganado algunos en este país. Han ganado sectores de las élites políticas, empresariales, intelectuales, las ONGs, sectores que de alguna manera han querido complacer esa agenda internacional, que sí lo impuesta. O sea, que nadie se confunda. Uno que le ha dado seguimiento, yo espero lanzar la segunda edición del libro Haití y los intereses nacionales ampliada. Yo voy a dar detalles de cómo desde Washington, desde Bruselas, desde los organismos internacionales, se ha venido acomodando el escenario insular a ese papel. Al final, lo que se ha visto con el paso del tiempo es que ese esquema no ayuda a Haití a salir de la crisis y nos desestabiliza a nosotros como nación. Haití tiene derecho al propio desarrollo, nosotros también, pero ese esquema nos destruye. A Haití no le va a dar salida y a nosotros va a comprometer todos los éxitos, todas las conquistas, todos los logros que se han alcanzado a lo largo de la historia se van a comprometer. ¿Cuáles elementos pudieran ser nuevos en Haití, que ya no hayamos visto, que pudieran provocar un elemento, un agudizamiento entre las contradicciones con República Dominicana? Porque la inestabilidad de Haití ha sido siempre la misma. Mira, en Haití siempre ha habido un estado de inestabilidad. Claro. Después de la caída de Duvalier, vino un periodo de inestabilidad crónico que terminó, recordemos cómo terminó. Terminó con una intervención internacional que la decidió Estados Unidos después que la comunidad afroamericana le exigiera al presidente Clinton que repusiera en el poder a Jean Bertrand Aristide. A Aristide lo habían derrocado en el año 1991. Todo indica que con el beneplácito del gobierno norteamericano de George Bush. Y entonces ese derrocamiento de Aristide provocó una crisis internacional, aquella crisis de los boat people haitianos, y Estados Unidos se llenó de pánico y entonces lideró una gran coalición, primero para evitar que los haitianos salieran hacia la Florida y hacia otra zona del Caribe. Eso se vio el terror de la reacción norteamericana, porque no querían, ellos quieren mucho los haitianos, pero fuera. Pero no en su territorio. Entonces ahí se le impuso ese
bloqueo a Haití. Esa fue la primera acción. Y después, cuando, repito, la comunidad afroamericana le pidió a Clinton que lo repusiera en el poder, Clinton, por razones políticas electorales, decidió reponer a Aristide, a pesar de que Aristide, que es un fenómeno de popularidad, porque nadie va a negar que tiene un gran liderazgo popular en Haití, es un líder mesiánico, pero Aristide podía tener la legitimidad de origen, pero después en el ejercicio del poder compitió con Duvalier en el uso de métodos dictatoriales para aplastar a todos los contrarios. La comunidad internacional, los diplomáticos estaban horrorizados por las técnicas que usaba el presidente Aristide. Digo, la gente de la y sus seguidores. La sí, Balá, el presidente Aristide, los Chimer, que generaron esa situación. Entonces, ¿qué pasó en ese momento? En ese momento, recuérdense que ya había caído la Unión Soviética, Estados Unidos estaba actuando con mucha libertad en el mundo, el Consejo de Seguridad avaló la acción de Estados Unidos en Haití. Los cacos azules. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Recordemos, el gobierno americano le pidió a todos los gobiernos de la región, pero particularmente al gobierno dominicano, la apertura de campamentos de refugiados en República Dominicana. Yo voy a decir algo que ya lo he dicho en otros programas, pues son esas historias que poco conocidas. El enviado de ACNUR en República Dominicana, el doctor Castro Magloff, me imagino que debe estar retirado porque ya en ese momento tenía una edad avanzada. El doctor Castro Magloff se reunió con una delegación de Unión Nacionalista. Yo era parte de esa comisión. Y esa comisión, esa delegación, oyó de labios del enviado de Naciones Unidas que resistiéramos las presiones del gobierno norteamericano, porque el plan era abrir campamentos de refugiados en el territorio dominicano para ponerlo bajo protección de Naciones Unidas. Y él nos decía, si ustedes permiten eso, ustedes van a perder totalmente el control de su país, como le ha pasado a otros países. Y ponía el ejemplo del Líbano, que pasó a ser un país con un nivel de intervención internacional muy alto a partir del conflicto que se dio en Palestina. Entonces, eso quería la administración del presidente Clinton. Yo lo confirmé porque acompañé al presidente Fernández en el 2004, perdón, en 1994, enero del 94, a Washington, y los norteamericanos nos explicaron su visión y fueron muy francos. Nos dijeron a nosotros que ellos tenían mucho interés en el desenlace de las elecciones de República Dominicana en el 94, porque ellos necesitaban contar aquí con un gobierno que estuviera dispuesto a ayudarlos a manejar la crisis haitiana. Nos dijeron que ellos no podían manejar la crisis haitiana sin República Dominicana. En otras palabras, ellos tenían desde esa época ya la idea de que República Dominicana era el pivote alrededor del cual o sobre el cual se podía montar la política de administración de una crisis que ellos conocen hace mucho tiempo, porque es bueno recordarlo. Ellos y es bueno recordar que ellos la provocaron. Bueno, en buena medida ellos contribuyeron a provocar esa crisis. Eso es un hecho histórico. Desde 1801, cuando el presidente Jefferson declaró que había que aislar la peste de la rebelión a la isla de Santo Domingo, y Haití quedó aislado. Obviamente no fue solamente Estados Unidos, todo el continente vio con horror lo que pasaba en Haití, porque en Haití se desató una lucha de clase, pero una lucha también de colores.
La lucha racial fue terrible y todo el continente, en el norte y en el sur, miró eso con gran temor. Bolívar, por ejemplo, se comprometió, competió, pero cuando tú coges la historia haitiana, a Petión lo consideran alguien que traicionó la independencia de Haití, un mulato que trabajó a veces con los blancos para perjudicar la revolución haitiana. Petión, acuérdense que en ese momento en que Bolívar visita y se reúne con Petión en Los Cayos, Haití estaba dividida en un Haití del norte, dominado por el rey Christophe, que encarnaba la corriente negrista, y en un Haití del sur, republicano, que encarnaba una corriente mulata. Entonces, Bolívar se comprometió a liberar los esclavos en el proceso de independencia de Sudamérica, pero después vio cómo existía el riesgo, y lo hizo porque Bolívar cumplió, pero vio cómo existía el riesgo de que la independencia se frustrara por mezclar la lucha por la independencia con una lucha racial. Entonces, por eso, esa es una de las razones por las cuales Haití no es invitado al Congreso de Panamá, convocado por la Gran Colombia. Haití es excluido. O sea que no es solamente Estados Unidos. Haití es una singularidad, un proceso bastante complejo. Es una nación emblemática, pero lo cierto, no nos vamos para atrás, vamos a volver al presente. ¿Por qué en este momento hay elementos que pudieran agudizar el problema? Bueno, porque esa crisis, mira, en el año 2010, se produjo un terremoto que dio la oportunidad, realmente brindó la oportunidad de un relanzamiento de Haití, porque era un fenómeno de la naturaleza que había causado una enorme destrucción y había la oportunidad de producir un esfuerzo sin precedentes de unidad para la reconstrucción de Haití en Haití. ¿Por qué no se hace? Bueno, porque en ese momento, por un lado estaban las corrientes continentales en lucha, en contradicción. Inmediatamente empezó a decirse que los Estados Unidos habían provocado el terremoto. Lo dijo Chávez, repitiendo los medios de información rusos. Los norteamericanos estaban ya desde mucho tiempo atrás, estaban acomodados ya al plan que habían pactado con las élites dominicanas. Las élites empresariales y de empresarios dominicanos habían empezado a trabajar con sus pares haitianos en un proceso de unificación de facto de la isla, que repito, sí, se habían hecho reuniones y acuerdos para unificar el mercado, para el comercio y la inversión, y también para liberalizar los flujos migratorios. Y eso estaba pasando. En el terremoto existió la oportunidad de cambiar el esquema y hacer realmente un esfuerzo de reconstrucción, pero todo eso se frustró, primero por los desacuerdos a nivel continental, políticos, ideológicos, y también porque las clases dirigentes de Haití también no ayudaban para nada. No genera confianza. No. Y entonces muchos actores prefirieron seguir con el esquema anterior e incluso más lejos. Tratar de involucrar a República Dominicana más en la solución de los problemas de Haití en Haití. Entonces, muchos sectores, bueno, nosotros tuvimos que pronunciarnos en contra del envío de tropas dominicanas a Haití en el terremoto, porque había una sugerencia que se había hecho de que nosotros éramos el país que estaba ayudando,
pero que la ayuda teníamos que asegurarla con el envío de tropas y tuvimos que oponernos porque eso se llegó a considerar. Pero todo eso se ha ido deteriorando y fíjate que el desacuerdo interno a nivel del continente se ha dado porque se hicieron elecciones después del terremoto y el grupo Core, al parecer, esa es la denuncia que hace Ricardo Saintenfus, el grupo Core trató de imponer o impuso unos resultados, truqueó los resultados electorales para favorecer a Martelly, porque había quedado en tercer lugar Martelly. Dieron una vuelta. Y entonces eso, claro, la manigua fue que ganó esa elección, generó un ambiente muy delicado, agravó más los problemas, porque fíjate que con Preval se logró algo que tenía muchos años que no se lograba en Haití, que era que un gobierno completara su periodo. Sí. No, porque Preval completó su periodo, sí. Pero y después volvió. Pero ese es un elemento. El otro elemento es que el sistema, mira, los haitianos son muy complicados, pero el sistema político que ellos se dieron es más complicado todavía. Complica más cosas. Y entonces, ¿qué pasa? Cuando sale el presidente Moïse, impuesto evidentemente por Martelly, porque la oposición no confió en que había condiciones para un proceso electoral. ¿Qué vino? Bueno, vino lo que tenía que producirse. Vino una agudización de las contradicciones y se están desarrollando. Se estaba desarrollando antes de la muerte de Moïse y todavía ahora dos grandes corrientes que van camino a una confrontación. Y ambas tienen respaldo de factores externos. Sí, pero esa es la misma corriente. Eso es lo que ha cambiado. Es la misma corriente esa. Hay una corriente histórica que entiende que Haití solamente se puede gobernar con una dictadura. Pretender que Haití, y más en estas circunstancias, se pueda gobernar. Que lamentablemente Pellegrini ha tenido razón. Bueno, ese es un argumento que se ha esgrimido. Era el que esgrimía el presidente Juvenal Moïse para seguir adelante con un proyecto de constitución que se puede definir como una constitución neoduvalierista. Los sectores que lo apoyaban entendían y entienden que esa es la salida para Haití. Un gobierno presidencial fuerte, cuasi dictatorial o dictatorial, que unifique Haití con la fuerza del poder y que tenga apoyo internacional. Esa corriente iba caminando en la administración Trump. Acuérdense que Trump mismo se desentendió mucho de lo que estaba pasando en Haití. Dejó hacer y ese grupo estaba avanzando en ese proceso. Se le oponía otro grupo por razones político-ideológicas que entendía que en Haití y entiende que en Haití el problema de gobernabilidad no se va a resolver mientras Haití tenga una relación neocolonial de dependencia con la comunidad internacional que históricamente ha estado incidiendo en Haití, es decir, con el Core Group. Entonces, ese grupo está planteándose, lo planteó en varios encuentros, en varios documentos, está planteándose una transición con ruptura. Eso siempre lo planteaba antes de Moïse, que implicaba una ruptura con la relación neocolonial, con las potencias históricas que habían hegemonizado en Haití. Claro, el apoyo a esa corriente venía de Cuba, de Venezuela, de los grupos del ALBA, y tenía el apoyo también de China, de Rusia, de
Irán está un poco distante, pero está en la zona, Pero nuestra. De hecho, que el agudizamiento de Moïse hacia el duvalierismo, hacia el pasado, se dio por las grandes presiones que le hicieron ese grupo que se vio a punto de hacerlo saltar. No, bueno, mira, fue en medio de grandes protestas que se dio. Pero yo te voy a decir algo. Moïse cae cuando gana Biden, y en Estados Unidos el grupo afroamericano y la diáspora haitiana, que es influyente, logran que la administración Biden, que el secretario Blinken, cambie la política con respecto a Moïse. Porque la política con respecto a Moïse, cuando Moïse vino aquí, él tenía el apoyo norteamericano. Y era mantener el status quo y que él siguiera con el proyecto de reforma constitucional y buscar una fórmula que tuviera la bendición del Core Group. ¿Qué pasa? Cuando Blinken recibe la carta de 77 legisladores norteamericanos encabezados por Gregory Meeks, presidente del Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes y un destacado líder de la comunidad afroamericana, él es de Nueva York. Ahí Moïse empieza a producir un giro, una voltereta política de mucho riesgo. ¿Por qué? Porque va y se reúne con el embajador ruso, le pide al gobierno ruso apoyo para enfrentar los grupos criminales, las bandas. Luego, unos días después, se va a Turquía, a Antalya, y allá se reúne con Guy Lamont, y allá pacta con Guy Lamont lo que su gente, la que lo llevó a él al poder y la que lo mantenía en el poder, consideraron que se trataba de una traición, porque él empezó a reunirse con la oposición y a facilitarle a la oposición el acceso al poder. Recuérdense que incluso le da el pasaporte diplomático a Aristide, porque Aristide tenía un estatus especial en Haití. Estaba en Haití, pero con unas restricciones de no involucrarse en la política. Y él le da un pasaporte diplomático, supuestamente para que se fuera a curar del COVID, cosa que se pudo haber hecho en Haití, pero en los días previos a la muerte de Moïse, Moïse consintió eso y al final dio el giro último, que fue entregarle el poder, la primatura, a Ariel Henry, para sorpresa de Claude Joseph y entonces y de la gente que lo estaba apoyando. Entonces 3 o 4 días después se produce entonces ya su muerte en unas condiciones que están todavía por determinar. Yo quiero recordar que además en ese proceso él emitió un decreto. Él no tenía poder para hacerlo, pero como no había poderes en Haití, se podía decir que él estaba concentrando casi todos los poderes, incluso parte del poder legislativo. Él emitió un decreto que habilitaba a todos los líderes haitianos que habían sido parte de gobiernos, equipos de gobierno, lo habilitaba para participar en la política. Fue una especie de amnistía general desde 1991 al 2017. Entonces, yo creo que ahí en ese escenario es que se produce su muerte, porque él tenía muchos enemigos, había desafiado una serie de intereses y evidentemente los giros que estaba dando estaban afectando también la situación geopolítica. Acuérdense que el caso de Haití fue llevado varias veces. República Dominicana lo llevó 4 veces al Consejo de Seguridad y nunca lo pudo tratar. Nunca lo pudo tratar. Porque primero fue China, que se opuso, y después fue Estados Unidos. Entonces, cuando uno empieza a ver eso, ya, ¿qué es lo que uno infiere de todo esto?
que la isla de Santo Domingo ha entrado dentro de este vórtice de tormenta, donde las grandes potencias están chocando en el mundo, están chocando en varias regiones del mundo y están chocando en la región Gran Caribe, que es la que más tiene que ver con nosotros. Entonces nosotros ahí tenemos que cuidarnos mucho. Por eso es la importancia del encuentro del presidente con los partidos. Ahora, ¿qué pasa? Eso es importante, pero ahí todo el mundo está claro y se le dijo con mucha responsabilidad al presidente. Si aquí no hay una política de Estado que haga creíble ese planteamiento de política exterior, eso no tiene efecto. Al contrario, puede revertirse contra la República Dominicana. Puede revertirse contra la República Dominicana. Nos quedan 4 minutos. La viabilidad de esas, ahí que a mí me choca, ahí yo me choco con la realidad. Todo este esfuerzo, yo lo confronto con la realidad. Digo, la viabilidad de todo este esfuerzo a la República Dominicana no le queda tan claro, porque nosotros no tenemos esa fuerza para imponer cosas. Al contrario. Mira, a nivel continental, lo que se ha recabado es apoyo. Yo te diría que la mayoría de los gobiernos del continente respaldan el reclamo dominicano de que tiene que cambiarse el enfoque, de que hay que abordar con seriedad el tema de Haití. Pero yo estoy de acuerdo contigo de que si el país no se unifica, un país unido puede lograr muchas cosas, pero si el país no se unifica con política de Estado, y ahí la responsabilidad principal es de los políticos, entonces definitivamente no tiene credibilidad su planteamiento en el exterior. Yo le voy a contar una anécdota de mi vida de legislador. En una ocasión, hablando con un embajador muy importante de Europa, estoy hablando de la década de los 90, terminando los 90, principio, conversaba con frecuencia con él. Él me dijo, mira, ustedes tienen razón básicamente en su planteamiento internacional. Lo habíamos llevado ya a varios planos internacionales. El problema de ustedes es un problema de credibilidad, porque ustedes dicen eso y lo oye la comunidad internacional, pero entonces me hizo el recuento. Miren, sus guardias lo dejan pasar. Los ingenieros del gobierno lo contratan. Lo contratan. Los grandes finqueros los hacendados lo contratan. Lo contratan. Los constructores privados lo contratan. Ustedes le dan papeles. Ustedes mismos, con sus políticas internas, desmienten lo que están planteando a nivel internacional. Acuérdate que el presidente Danilo Medina fue a La Habana a defender la sentencia 168. Había una especie de trampa ahí que le habían tendido a República Dominicana y él fue a defenderla. Y yo te diría que hizo una buena defensa en un aspecto fundamental. Sin embargo, en otro, él fue muy franco y él dijo, en República Dominicana, porque lo que le quiso decir a la comunidad internacional, no nos presionen, que nosotros en los hechos somos el país más tolerante y el país que más soporta la crisis haitiana. Entonces dijo, cuando se trata de los haitianos, nosotros miramos para otro lado. Pero estaba hablando del incumplimiento de las leyes y de la Constitución. Entonces, obviamente, ahí es que está la gran prueba de República Dominicana. ¿Cómo nosotros vamos a convencer a la comunidad internacional? Bueno, cuando digamos, mire, no hay solución dominicana al problema haitiano y eso va acompañado. Primero, cuando digamos una cosa y hagamos eso. Y hagamos eso. Porque, y no lo contrario. Y no lo contrario. Entonces, aquí hay sectores, aquí hoy lo digo, sectores del empresariado, sectores de las élites intelectuales, incluso del campo jurídico, sectores
de la política, que abiertamente no lo dicen, que de una u otra manera están comprometidos con esa agenda internacional. Y entonces son los que ponen palo en la rueda de las políticas públicas y entonces producen ese efecto. Un Estado vulnerable no es verdad que, yo lo he dicho muchas veces, si no nos comportamos como Estado, nos van a tratar peor que una colonia. Así es. Gracias, Pele. Sí. Bien, gracias a ustedes. Brillante, Bien. brillante, Oye, brillante como siempre. Quería escucharle, Peregrina, que en 30 No, segundos. no, Ya no fue. el próximo programa. Oye, Está bien. Quedamos Bueno. invitados para un próximo programa. Está bien. Bueno, un abrazo. Gracias, Pele, gracias. Gracias a ustedes también por su atención este día. Mañana, Dios mediante, a las 8 de la mañana, otra entrega de Geopolítica. Sigan cuidándose.